¿Ah? ¿Listo? Bien. Ahí estamos. El arte de salir adelante con tus propios recursos. Wow. Bueno, estamos en un encuentro más de ingeniería y espíritu emprendedor. Ya que nos queda poco para el año, pero por lo menos hemos trabajado bastante y en profundidad, 5 capítulos, y quizás trabajemos alguno más. Hoy, con el ingeniero David Túa, vamos a cerrar el capítulo 5. El arte de salir adelante con tus propios recursos. Hola David, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cecilio? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, les cuento que recién estuvimos repasando los puntos que involucra este capítulo y es cierto, la palabra creo que resume todo es ejecución. Y acá cuando hablamos de ejecución estamos hablando de establecer y comunicar objetivos, medir progresos, asignar responsabilidades, recompensar los logros, no dejar ningún asunto hasta que esté resuelto o que sea irrelevante, atender a tu morfeo y cultiva una cultura de ejecución. Cultivar una cultura de ejecución. ¿Qué te parecen estos puntos, David? Ejecución. Y yo creo que es bastante útil porque da una mirada realista al estado en el que está el emprendimiento y, digamos, paso a paso, qué es lo que se debe hacer para, digamos, reducir los riesgos. Así que eso creo que es muy práctico. Bien, 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 bien. Te cuento, y salgo un poco de la estructura, que para este espacio de ingeniería y de espíritu emprendedor, la semana pasada estuvimos entrevistando a Antonio Abracián. Él es un profesional que viene del lado del marketing, brillante, ha estado en startups, ha estado en corporaciones, y el tema que eligió para dialogar fue cómo hacer crecer a una empresa. Y entre las cosas que decía, remarcaba muy firmemente el tema de la ejecución. Y cuando hablamos de ejecución es hacer, hacer, hacer y hacer. Y acá te consulto, llevándolo a tu realidad, a tus ejemplos. Vos en algún momento identificaste que el sector salud, específicamente el nicho de consultorios, necesitaba de una aplicación y te pusiste a hacer. No es que te quedaste cruzado de brazos esperando que venga alguien desde el cielo y te diga, ya está solucionado, sino que te pusiste vos a hacer. Contanos, ¿estableciste y comunicaste objetivos? ¿Cómo fue esa parte? Sí, digamos, en el sentido de lo primero que hay que hacer es identificar la necesidad. Primero, todo está muy orientado al cliente. Y una vez que se identifica la necesidad y que se observa, ¿no? Se hace un análisis, hay que ver el mercado, cómo está, qué problemas tiene, consultar con distintos actores, entender la necesidad, ahí recién se pueden plantear más claramente los objetivos. Ajá, en tu caso, ¿cómo fue eso? Bueno, en mi caso, bueno, salí a buscar de alguna manera, a contactarme con gente del medio y bueno, surgió que en uno de los consultorios les querían, o sea, estaban requiriendo otro tipo de cosas, ¿no? Algo más orientado a publicar qué es lo que ellos hacían, una página web. En ese tiempo no se conocía mucho la fanpage de Facebook, así que bueno, yo lo que dije, bueno, yo hago la fanpage, se las hago gratuitamente, como es como el gancho, digamos, y después la parte de la web, bueno, se cobra el desarrollo más el hosting, ¿no es cierto? Así que por ahí empezamos, digamos, ¿no? Y después, y bueno, después lo que necesitaban ellos era justamente
un software para gestionar historias clínicas. Entonces, ellos mismos, al ver, o sea, les gustó el trabajo que había hecho y bueno, y también además gracias a la fanpage, eh, o sea, consiguieron mucho más contacto con los clientes que ellos tenían, ¿no? Se sumaron mucho más clientes, mucha gente a través de redes sociales y empezaron a crecer y bueno, ahí ya vieron la necesidad de incorporar un software para gestionar historias clínicas, bueno, porque ellos tienen todo en fichas, en papel. Y llegó un punto en que tenían demasiada gente y ya manejarse de esa manera les era muy ineficiente. Entonces, bueno, me solicitaron desarrollar un software, ¿no? Para ese propósito. Y bueno, y luego a través de ellos y conseguí otros contactos que también estaban necesitando lo mismo, ya que la primera implementación fue un éxito. Así que estamos en ese punto ahora. Bien. Justamente el siguiente punto después de establecer y comunicar objetivos, que en este caso de comunicar los objetivos no es únicamente comunicarlo a tu equipo interno también, sino a tus clientes, digamos. En algún momento me imagino que le habrás dicho a ellos, dentro de mis objetivos está esto, y ahí fue donde dijeron ellos, ¿te Sí, gustaría o sea, trabajar? ellos tienen una necesidad y se plantean objetivos como decir, digamos, se puede cubrir una necesidad básica, que sería la necesidad fundamental, pero después hay un conjunto de necesidades que van surgiendo a partir de esto, ¿no? Es como se hace primero una primera versión y luego van surgiendo más necesidades, van requiriendo más cosas. Entonces, desde ahí lo que se plantea es mantenimiento más a largo plazo, una mejora continua. Básicamente eso sería. Y como objetivo, bueno, al ir entrando en el medio, se empiezan a ver otros clientes que tienen otras necesidades diferentes y eso va enriqueciendo el conocimiento de cómo mejorar el servicio, cómo mejorar el producto para armar algún tipo de software más del tipo enlatado que cubra o sea, bastantes características, ¿no? Esa sería la idea. Bien, ahí ya estableciste y comunicaste objetivos, mediste los progresos, asignaste responsabilidades. En cuanto a responsabilidades, en tu caso, ¿existe asignación de responsabilidades? Sí, digamos, yo me encargo más de la parte de desarrollo y, por ejemplo, hay lugares donde, porque últimamente estoy observando que los clientes, por cuestiones más de información sensible y demás, prefiere instalaciones on-premise, o sea, instalaciones que se realizan en el propio lugar, con un servidor, con backup y demás. Y además a veces lo que necesitan es conectar sucursales. Supongamos, tienen un consultorio, un lugar central donde manejan los clientes y después tienen algunas otras sucursales. Entonces necesitan integrar la sucursal con la parte central, ¿no? Sin que eso sea un servicio externo, un servicio de hosting o de nube. Entonces lo que se hace es una VPN. Para la parte de VPN, yo, digamos, tengo colegas que se especializan en eso. Entonces ahí genero una delegación de esa parte, ¿no es cierto? De la parte bueno, saben configurar los MikroTik o los routers específicos para poder generar una red por encima de Internet. Y entonces funciona como una red local, ¿no? Y de esa manera se conectan las sucursales. Bien, bien. ¿Algo más respecto a agregar en relación a este punto en particular? Sí, digamos, hay veces que no se puede, o sea, no se puede hacer todo solo. Al Bien, principio, pues, se puede cubrir una cierta gama de actividades. Bueno, obviamente, cuando recién se empieza solo, ¿no? Pero después hay cosas que hay que delegar contratar o tercerizar al principio y después ya más adelante empezar a pensar en contratar para poder delegar las tareas, ¿no? El proceso, o sea, el proceso lo ideal es generar un grupo de trabajo
que pueda, digamos, recibir una cierta carga de trabajo. Entonces, para eso se necesita, en lo posible, ir consiguiendo distintos especialistas, ¿no? Gente por ahí que está más del lado de infra, como en este caso yo, digamos, contrato a alguien más que se dedica más a esa parte, que trabaja también de forma freelance. Y bueno, y eventualmente también se tercerizarán otras cosas. Al principio, una vez que ya haya más caudal de funcionalidades, requerimientos y demás, bueno, ya ahí pensar en contratar desarrolladores. Bien, el siguiente punto es recompensar los logros. Sí, sí. ¿Te pasa esto de que de que hayas recompensado algún logro? Por ahí no se me ocurre pensar en que puedas recompensar a algún proveedor, pero por ahí sí. Sí, sí. Y básicamente se, mm, lo que se puede hacer, o sea, un logro a recompensar es en el caso. En este caso sería, en este caso de tercerizar esta parte del servicio con un colega conocido, en realidad que empieza a tomar contacto también con los consultorios y tiene más posibilidades, ¿no? Dentro del rubro. Claro, es buena Obviamente no esa se puede observación. hacer eso. Sí, Qué buena esa observación, ¿no? O sea, darle lugar a él para que él crezca desde el punto de vista de visibilidad. Está bueno. sí, 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 sí. También, claro, exactamente, para que también tenga visibilidad. Entonces, directamente, bueno, pero obviamente no se puede hacer con todos eso porque es un tema muy delicado, solamente con gente de mucha confianza, ¿cierto? Bien. Pero es una Gente, forma de recompensar. la Es verdad una que es forma re de importante. recompensar. Sí, sí, Muy, sí. muy importante. Me gustó. Me gustó esa forma de recompensar, no lo había tenido en cuenta. Bien, gracias. Un tips muy interesante. Es como que en un equipo de trabajo vos reconoces y ayudas a potenciar a tu gente. Y los logros no solo los festejas vos y te das a conocer vos, sino que también das a conocer a quienes forman parte de ese logro. Está bueno. Y eso gusta mucho. Y eso la verdad que gusta mucho. Bien. Sí, sí. Otro punto importante es no dejar de lado ningún asunto hasta que esté resuelto o sea irrelevante. Me imagino que habrás tenido varios puntos importantes en toda tu etapa, específicamente con este proyecto. Sí. Eh, Sí, sí, digamos es que es algo que está empezando, entonces obviamente hay features que siguen solicitando los clientes y que de a poco los voy absorbiendo yo. Una vez pero ya me están llamando más clientes, entonces bueno, ahí va a haber que empezar a balancear, de a poco empezar a tercerizar un poco más algunas funcionalidades y cosas, ¿no es cierto? Por eso, a medida que va creciendo, se va incorporando la gente o la fuerza de trabajo, ¿no? ujú. Y ahí me pongo a pensar en lo siguiente, ¿no? El tema del manejo del tiempo cuando empiezas a crecer. Sí, bueno, es un poco complicado, pero de a poco se puede ir haciendo. Al principio quizás un poco desordenado, pero de a poco se puede ir pensando en incorporar, ¿no? Bien, Pero bueno, hay que tener, para poder incorporar gente al equipo, hay que tener una cierta cartera de clientes voluminosa, o sea, hay que generar, o sea, en cuanto se crece en volumen de clientes, obviamente se crecen, también empiezan a solicitar cada vez más cosas, más servicios, más funcionalidades, más features, entonces cuando ya excede la capacidad, entonces ya ahí es tiempo de empezar a tercerizar cada vez más, a contratar y demás. Va a ser crecimiento. bien, es un tema muy delicado ese y hay que tenerlo muy en cuenta. Justamente en este capítulo él profundiza en esto, ¿no? Hay que tener mucho recaudo con la incorporación abrupta de personal. Más vale quedarse corto a tener sobreabundancia de recursos. Sí, Hay que sí, sí, buscar el totalmente de equilibrio. acuerdo. O sea, hay que ir balanceando, ir negociando los tiempos con los clientes. Ahí yo siempre trato de negociar los tiempos.
ujú, Intento negociar los tiempos eh, para ir incorporando. Lo importante es tener una funcionalidad core que resuelva el problema principal. Y ujú. luego los problemas secundarios que van teniendo se los van cubriendo de a poco. Buena observación. Otro buen tip. Otro buen tip. Sí, son estrategias, digamos, son Ujú, estrategias que se van implementando para poder, porque el tema es que lo que necesitan es salir andando por el momento, pero ujú. después hay que seguir incorporando, o sea, esto es sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Tal cual. Tratar de manejar ese balance y a poco ir incorporando nuevos clientes. Entiendo Esa perfecto. sería la idea. Ujú. Una vez que se tiene un producto ya bastante completo, ahí hay que masificarlo cada vez más. Ese sería el segundo paso, la segunda etapa. Bien. O sea que acá una de las cosas que hace Gui Kawasaki con respecto al capítulo este es invocar a la película Matrix. Y cuando invoca a la película Matrix, dice atiende a tu Morfeo. Yo la película Matrix no la vi. Vos me dijiste que sí la viste. Contanos Sí, un sí. poquito, a ver, del tema, como para que la gente que no la vio también entienda por qué, a qué se refiere con esto. Bueno, yo recomiendo ver la película, es muy buena, además de que es entretenida, tiene un trasfondo, ¿no?, filosófico bastante interesante. Lo que tiene Matrix es, hay un personaje que es Morfeo, que es, de alguna manera es quien guía al personaje principal, ¿no? Es como una especie de mentor y bueno, lo va guiando, le va mostrando cuáles son sus debilidades y qué es lo que él tiene que hacer para superarlas, básicamente. Digamos, el personaje principal es, digamos, entre comillas, el elegido, tiene la capacidad de salvar a la humanidad del problema en el que está, ¿no? Pero necesita a alguien que lo guíe porque obviamente no sabe cómo. Entonces, Morfeo vendría a ser ese mentor o esa guía de este personaje, ¿no es cierto? Él no tiene la capacidad por sí mismo, pero tiene mucho potencial. Entonces, Morfeo se encarga de que él pueda despertar ese potencial. Básicamente de eso se trata. Buenísimo. Se entiende más que claro. El último punto que recomienda Goy en este quinto capítulo es cultivar una cultura de ejecución, favorecer la ejecución, ejecutar. Y me volviendo a la entrevista del otro día con Antonio Gracián, el tema de hacer, hacer y hacer. ¿Considera que este punto es terriblemente clave? Sí, sí, sí. Sí, lo que ocurre básicamente es que el hacer genera, bueno, obviamente hay que producir algo y estar en constante movimiento porque, bueno, justamente el producto puede ser muy bueno, el cliente puede estar contento, pero siempre está necesitando algo más. Entonces, el tema es no quedarse con un primer logro, sino seguir avanzando, ¿no? Porque dormirse en los laureles es un problema, ¿no? Porque si no el cliente va a pensar que lo estamos abandonando de alguna manera. Entonces, eso hay que evitarlo, más cuando se está empezando. Siempre hay que escucharlo, hay que avanzar, aunque sea mucho o poco, pero hay que siempre estar avanzando. Siempre genera algo nuevo y bueno, y en lo posible algunas recomendaciones que hacen expertos en marketing es, por ejemplo, eh, tratar de tener buena relación con el cliente, como decir, preguntar la fecha de los cumpleaños, eh, si tiene hijos, si no tiene hijos, o sea, también tener un contacto a nivel más personal en lo posible. Y todas esas cosas que decís. Pero bueno, ejecución es hacer, hacer y hacer. Y cuando hablamos de hacer, 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 me puse a pensar en la clase que viene. Y cuando hablamos de la clase que viene, un tema central y el cual vamos a abordar con profundidad es el arte del reclutamiento. Hasta hoy el capítulo número 5, el arte de ponerse en marcha con los propios recursos. Y cuando hablamos de propios recursos, hay que tener en cuenta cuáles son los propios recursos. Generalmente
Puede ser el tiempo, conocimiento, relaciones, recursos económicos, tecnológicos, y con eso salir adelante. No enloquecerse a pedir dinero de un día para el otro, a conseguir cosas que no tenemos, No, no, sino no, que no, 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 ese es un punto importante porque la recomendación, por ejemplo, para pedir un préstamo y poder generar lo que llaman un efecto palanca, primero hay que tener un cierto volumen de crecimiento constante. Ya cuando el volumen de crecimiento es estable y constante, ahí se puede, digamos, empezar a generar algo de deuda porque hay que tener un tipo de espalda financiera, ¿no es cierto? Cuando recién se está empezando no es recomendable eso. bien, pero bueno, sabemos que uno de los grandes errores que han cometido algunas de las tantas startups es justamente apurarse con el tema este del, de pedir el recurso económico o financiero. Pero bueno, Sí, hay que eh, tener un crecimiento constante y lo más y lo fundamental es la cartera de clientes, ¿no? Eh, la cartera de clientes. Quizá la persona que pide el producto por primera vez todavía no es cliente. Una vez que ya le gusta el producto, lo acepta y lo quiere seguir mejorando y se queda, ahí recién ya empieza a ser cliente. Porque de alguna manera el cliente es el que se queda con vos a pesar de que el otro le ofrezca algo muy parecido. Pero yo a este lo conozco, entonces ya me quedo. Me quedo porque ya lo conozco, tengo confianza, sé cómo que me resuelve los problemas, etcétera, etcétera. bien, Porque gente que hace software hay, otros servicios, aunque sean en nube, la mayoría hay. Entonces, el tema es que es tu cliente, por más que haya un servicio similar, se quedan con vos. bien, muy bien. Esto ha sido el cierre del capítulo 5 del libro El arte de empezar, de Gun Kawasaki, con el ingeniero David Tuba. Muy bien, David, muchísimas gracias. Ponemos en pausa la grabación, la detenemos y Gracias a vos, Cecilio. continuamos hablando un poquito más respecto de una idea que tenemos, pero no queremos publicarla hasta que esté más avanzada. Bye bye.